Estamos de vuelta con Herbert Müller y nos estabas contando cómo al final te quedaste y no te fuiste a Suecia junto Claro. Ya con me el quedé, me capitán soltaron Ahumada. preso, me soltaron finalmente. Genaro Levy, mi primo, dio todas las garantías, sus garantías personales, que yo no iría a hacer ninguna otra travesura, entre comillas. Y claro, pero el problema era que nadie me quería dar trabajo. Yo necesitaba trabajar. Ya había nacido mi primera hija, no, y no tenía un centavo. Me acuerdo que cuando nació mi hija, eh, le vino los primeros días, tenía una diarrea, pero mortal. O sea, se me iba mi hija y yo no tenía plata para pagar el médico. Hasta que al tercer día fui a buscar a un médico, recién me estoy acordando ahorita, al doctor Díaz, Manuel Díaz, me acuerdo. No, excelente. Recién había llegado de Chile el doctor Manuel Díaz. Y lo fui a buscar y le dije, doctor, mi hija está con una diarrea tremenda, no tengo plata, no tengo con qué pagarle, pero estoy angustiado. Y el Díaz me dijo, voy a ir a las 10 de la noche a su casa a buscarlo. Y vino, y todo, durante unas 2 semanas venía todas las noches, después de ver a todos sus pacientes, venía 10 de la noche a la casa a ver cómo estaba mi hija, a curarla y me la curó. Pero el problema básico era qué hacer para ganar plata, para trabajar. Empecé a dar clases particulares de matemáticas, física, fui profesor de Loreto, pero se ganaba una miseria, apenas ganaba. Y el que me salvó la vida y el puchero fueron Juan del Granado y Hugo del Granado. Ah, Fueron los dos. Los dos estaban en las mismas condiciones que nosotros. Ya no sé si Hugo o Juan, pero uno de los dos logró traía alfombras de contrabando de la Argentina. Y entonces organizó un equipo de vendedores, entre los cuales estaba yo. Entonces nos entregaba a cada uno una alfombra, unas 2, 3 alfombras, para que nosotros podamos venderlas. Y empezamos a vender puerta por puerta, íbamos cargando con nuestra almohada, con nuestra alfombra. Después ya nos sofisticamos, hicimos un estudio perfecto, nos dimos cuenta que las ventas, que todos los que habían vendido alfombras habían vendido en fin de semana entre las 12 y la 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque a esa hora estaba el marido y la mujer. La mujer era la que deseaba comprar la alfombra, pero el marido era el que tenía que poner la plata. Entonces, a partir de ahí nos organizamos, nos cuarteamos la ciudad y íbamos, cada uno se agarraba un manzano, íbamos los sábados y los domingos con varias alfombras, nos alquilábamos un taxi, nos íbamos con varios amigos, tocábamos el timbre. El primer problema que tuvimos era que tocábamos el timbre, nos salía la empleada, nos decía qué quiere, le decíamos estamos vendiendo alfombras, volvía la empleada y decía, dice la señora que no. Entonces, ¿cómo romper la barrera de la empleada? Hasta que íbamos muy bien vestidos y cuando salía la empleada decíamos, somos amigos, tenemos que charlar con la señora. Entonces la empleada entraba y decía, hay unos jóvenes, unos caballeros afuera. Entonces salían para ver quién era, ahí entrábamos, hacíamos todo el argumento de venta y la verdad es que nos fue muy, muy, muy bien. Vendimos muchas alfombras y teníamos un buen margen de utilidad. De ahí hice un poco de consultoría, me empecé a dedicar a la consultoría y en el camino hice una pequeña consultoría para la empresa Bartos. Cuando, en ese momento la empresa Bartos era la empresa constructora más grande del país, tenía más de 3.000 trabajadores y el dueño era un excomunista, digo, húngaro, Jorge Bartos, que se había venido fugando de Hungría a Bolivia, y después de que terminé el trabajo, que me lo encargó el gerente, en ese momento el gerente era Carlos Morales, un amigo mío también, don Jorge me dijo, me gustaría que usted se quede a trabajar en la empresa. Mi respuesta fue, mire don Jorge, el trabajo que yo estoy recomendando en este informe de consultoría que le he hecho, que fue muy breve, es que necesito un hombre con experiencia, una persona que sepa contabilidad. Pero además quiero decirle que yo estoy vetado por el gobierno por mis antecedentes políticos. Don Jorge me miró y me dijo, sus antecedentes políticos son mi garantía de su honestidad.
La experiencia la va a adquirir conmigo y espero que aprenda rápidamente contabilidad. Dicho sea de paso, terminé al año siendo catedrático por oposición de contabilidad en San Andrés, siendo ingeniero. Entonces ahí es mi vida en Bartos, empiezo a trabajar. Ya más o menos a mediados del 70 tengo una seria discrepancia porque el comité central del partido estaba en Chile, acá habían otros militantes, entre los que estaban acá era Filemón Escobar, y Filemón Escobar planteaba un esquema de lucha en la época de Banzer, en el cual yo no estaba de acuerdo, entonces nos peleamos y eso terminó separándome definitivamente del país, del partido, del POR, y me dio la posibilidad además para empezar a leer otras cosas y darme cuenta por primera vez, salirme de esa secta religiosa que era el POR, para darme cuenta que ni la revolución estaba al borde, a la vuelta de la esquina, y que habían otras cosas que hacer. Es en la época de Bartos, una anécdota también muy simpática, que empieza mi amistad con Juan Lechín. El gobierno le debía a Bartos Bartos tenía casi todas las obras mayores de infraestructura en el país estaban hechas por Bartos. Carretera 1 y 4, el camino Confital-Quillacollo, la autopista, todo era, Bartos era la empresa más grande. Y no nos habían pagado, era fin de año, estaba llegando Navidad, no teníamos plata para pagar, liquidez para pagar aguinaldos y sueldo. Y entonces los trabajadores, entre los cuales estaba un compañero mío, un ex camarada, ya no sé si en ese momento era camarada o es camaraya, Miguel Lora, que le había dado trabajo también en Bartos, se decide hacer una huelga. Y me hacen una huelga y el piquete principal de huelga se instala en el edificio del Banco Central que lo estábamos construyendo. Entonces yo decido plegarme a la huelga y convertirla a la huelga no contra la empresa, sino una huelga de reclamo hacia el gobierno. Y entonces Lechín interviene y con Lechín nos vamos donde el ministro de Hacienda y Juan Lechín le dobla la mano al ministro de Hacienda y nos hace pagar todas las deudas que tenían con nosotros, con lo cual pagamos sueldos, aguinaldos y eso se pasó. Pero ahí empieza mi amistad, una amistad que dura hasta cuando se muere. De ahí viene el golpe de García Meza, y cuando ya viene el golpe de García Meza, me doy cuenta que no iba a poderme tragar el sapo de García Meza, que no podía, o sea, que estando en la empresa Bartos con García Meza, yo no iba a transar y que iba a poner en riesgo la propia empresa, y decido irme y me voy del país, me voy a Estados Unidos a sacar mi maestría. Saco mi maestría, después de sacar mi maestría ya García Meza ya no está en el poder, llego, trabajo varias veces en bancos y después de trabajar en bancos me doy cuenta que mi vida tampoco era de banquero, que no era una actividad para mí y entonces voy al ministerio. En ese momento el tema central, candente, lo que se discutía en el mundo era el tema de la deuda externa. Y yo en mi maestría había hecho un trabajo, mi trabajo de grado había sido sobre la deuda externa. Entonces digo, yo he estudiado esto, me iré al Ministerio de Hacienda y les ofreceré mis servicios como asesor. No quería trabajar, yo quería ser asesor del Ministerio de Hacienda. Llego al Ministerio de Hacienda, me entrevisto con uno de los viceministros, el que manejaba toda la parte administrativa, Flavio Machicado era el ministro, este viceministro era Barriga, que lo conocía, charlo y le digo, mira, quiero ser asesor. Y dice, a ver, espera un momento. Se pierde, vuelve a la media hora y me dice, ¿sabes qué? El ministro quiere hablar contigo. Espéralo. Lo esperé hasta las 9 de la noche. A las 9 de la noche, no tenía nada más que hacer, me quedé esperándolo. 9 de la noche entro donde el ministro, no lo conocía Flavio, lo saludo y estaba Flavio sentado con Ramiro Paz, el hijo del doctor Paz, que en ese momento era director del programa Andrés Bello y que le habían desdolarizado los recursos del convenio y con lo cual había perdido todo el valor adquisitivo pues, de todos los recursos de Andrés Bello.
Y Flavio me dice, a ver, escúchalo a Ramiro, tiene este problema, ¿cómo lo resolverías tú? ¿Cómo le damos una solución? Le digo, yo empiezo a pensar, me voy a mi casa, me voy en la noche y le doy una... Y encuentro al día siguiente voy al ministerio, charlo con varias personas, hasta que encuentro un esquema para darle la solución. Y voy donde Flavio y le digo, he encontrado, esta es la solución que le podrías dar a Ramiro. Entonces ahí Flavio me dice, en vez de ser asesor, quédate de viceministro, te ofrezco que seas viceministro. Yo me morí de susto, es decir, ser viceministro, no, le dije, mira, lo voy a pensar. Me fui a mi casa, lo medité largo y decidí no aceptarlo. Entonces al día siguiente me fui al viceministerio y para decirle que no aceptaba, y mientras subía las gradas del ministerio, veía que la gente me saludaba con mucha amabilidad, cosa que me llamó la atención. Yo no sabía qué pasaba, por qué la gente de golpe me estaba saludando con tanta amabilidad. Entro donde Flavio y le digo, mira, no, yo quiero ser asesor, no viceministro. Me dijo, no me dio el chance de decirle no, Flavio. Y me dijo, además te quiero decir, ya he avisado a la prensa y la prensa está afuera esperando el juramento tuyo de viceministro. Terminé de viceministro de política monetaria, cambiaria, bancaria, monetaria y monetaria. Y entonces, obviamente, el tema central en ese política financiera, crediticia y cambiaria, en ese momento, el tema central era el tema de la desdolarización, el tema de la inflación. Y uno de los temas más graves de todo ese periodo es lo que se llama el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje es cuando, por la diferencia de tasas de interés y variaciones en el tipo de cambio, en este caso las variaciones en el mercado cambiario, tú puedes hacer plata prestándote, o sea, el arbitraje era prestarte plata en bolivianos de los bancos a tasas bajísimas, con una inflación que ya estaba en el orden de 300, 400%. La tasa de interés en ese momento era, creo, 15, 20%. Tú con esas tasas de interés te comprabas dólares, con ese crédito te comprabas dólares, y cuando venía el vencimiento de tu crédito en bolivianos, vendías los dólares y con una pequeña fracción de los dólares pagabas todo tu crédito. Pero esto lo podías hacer porque en el interín el dólar se había devaluado tanto en el mercado negro que con la décima parte de lo que tenías en dólares podías pagar tus deudas. Hubo mucha gente que hizo fortunas, uno que hizo... yo te diría que gran parte de la fortuna de Sánchez de Lozada, y él lo ha dicho varias veces, fue precisamente a través de este mecanismo. Y en consecuencia mi preocupación central cuando entré al viceministerio era definir una política que rompa con todo esto. Hice una política que la publicamos, que era la política financiera, crediticia y cambiaria, que fue el primer paso para revertir la desdolarización y que sienta dos cosas, dos normas de política que duran hasta el día de hoy. La liberalización de las tasas de interés y la forma, la relación, cómo se deberían abrir los bancos, cuál debería ser la relación entre el capital de un banco y el tamaño de un banco. Y esto es el inicio de la reversión de la política de la desdolarización. En ese momento renuncia, en esos días, a los pocos días de estar de viceministro, al mes, a los 2 meses, renuncia el presidente del Banco Central, que era Vizcarra en esa época, que era un hombre de muchos años, un viejo banquero central, y Flavio me dice, bueno, esta es tu oportunidad, hay que aplicar la política monetaria, te vas al Banco Central de Bolivia. Y así terminé en el Banco Central de Bolivia. 1982. 83, 82, sí, 82, 83. De ahí viene la pelea, pero el tema no era suficiente atacar el frente financiero, el tema de tasas de interés, sino el tema más grave era el tema de la política salarial del gobierno. Flavio desarrolla
una pelea muy fuerte con el equipo político del gobierno, precisamente para modificar un poco la política salarial. La pierde Flavio la batalla, sale, renuncia Flavio del Ministerio de Hacienda, yo me quedo todavía en el Ministerio de Hacienda, en la presidencia del Banco Central, le sigue a Flavio Fernando Baptista, y yo me imagino que lo nombran a Baptista porque era un político, y entonces la idea era que un político de repente podría tener mayor margen de maniobra para poder capear la situación. Fue un error. Termino peleándome con Baptista y me salgo renuncio al ministerio, a la presidencia del Banco Central. Y uno de los temas que ya te cuento algunas anécdotas, una de las cosas que yo quería ver si podíamos llegar a un acuerdo con el Banco Central, y una de las cosas que pedí fue la carta de intenciones. No había ningún modelo de carta de intenciones. Cuando pedía información, la verdad es que toda la información era confidencial. Los depósitos y captación del sistema bancario. Para el presidente del Banco Central. Incluso para el presidente, todo era, en este país todo era confidencial. Entonces, claro, y esa confidencialidad de la información hacía que el debate de política económica en el país sea exclusivamente en términos ya después obviamente yo logré que me dieran la información, como que en la política mostré con cuadros, con cifras, etc. Pero para el resto de la gente era un tema tabú. En ese entonces no había superintendencia de bancos, creo que se llamaba la intendencia, no me acuerdo, estaba dentro del Banco Central. Pero el gran problema era que la política económica se discutía con categorías ideológicas, pero con un desconocimiento y al margen de lo que era la realidad y la información. Nadie sabía cuáles eran las reservas, qué era la situación de la emisión monetaria. No había información económica. Entonces, cuando salgo del Banco Central digo, no, esto ya no puede ser de esta manera, hay que cambiar. De alguna manera tenemos que empezar a empujar que el debate de política económica no solamente tenga categorías ideológicas, sino maneje información de la realidad. Y me convertí en un broker de información. Como habían hecho, me dice mis buenos amigos en el Banco Central, los del piso 23 o 22, donde se procesaban los datos de Producto Interno Bruto, no tenían acceso a los datos de importaciones y exportaciones y de balanza de pagos que se producía en el piso 12 del Banco Central. Y los del piso 12 tampoco tenían acceso a lo que hacían los del piso 23. Entonces lo que yo empecé a hacer es, me iba al piso 12 y les ofrecía la información del otro piso, iba al otro piso y les ofrecía la información del otro, y al final yo tenía la información de los dos. Y con esa información empecé a trabajar y empecé a sacar unos pequeños informes. Fundé una empresa, o sea, que es Müller y Asociados. Al poco tiempo lo invité a Flavio que viniera a ser parte de la empresa. Ya cambiamos el nombre de Müller Asociados a Müller y Machicado Asociados. Después de 2 o 3 años, Flavio se desvinculó de la empresa por razones de orden personal, y yo continué con la empresa, pero ahí en la empresa empezamos el objetivo, y lo tengo acá, porque todos los meses empezamos a publicar lo que como toda la información era confidencial, empezamos a publicar un folleto que se llamaba Informe Confidencial, que era con nuestros análisis de coyuntura. Y nos planteamos una misión bien bonita con Flavio, que la cumplimos. Decía, Müller y Asociados y Machicados es una asociación de profesionales independientes que se ha reunido con el siguiente objetivo: estudiar y difundir los problemas económicos sociales de nuestra realidad con el propósito de proporcionar elementos de juicio para una mejor y fundamentada discusión en la toma de decisiones en materia de política económica. Y entonces teníamos 2 productos, hacíamos el informe, pero para hacer estos informes confidenciales necesitábamos la información estadística, y la información estadística, al último, terminamos publicándola anualmente. Hicimos un banco de datos
de estadísticas socioeconómicas del país, que era el banco de datos más completo. Mantuve esta publicación. Yo me propuse mantener esta publicación hasta el día en que el INE pueda sacar la publicación, antes de que yo, con más oportunidad que yo. El día del año, en los 2000 más o menos, el INE me ganó en sacar la publicación y ahí dejé de publicar porque dije, el país ya ha transparentizado toda su información. Hemos trabajado sacábamos los anuarios de estadística, hemos sacado como 22 anuarios, 22 años. Hemos sacado todos los meses o cada 2 meses el informe confidencial y hemos publicado como 23 o 24 compendios de nuestros informes en lo que era la evaluación económica anual, que era con lo que, digamos, que se convirtió en el país en una especie de punto de referencia de la política. Pero debo hacerte una confesión, mi querida Jimena. La verdad que todo este trabajo de edición, todo este trabajo de publicación de todos estos informes, hubiera sido prácticamente imposible sin la colaboración de mi esposa. Mi esposa durante todo ese tiempo actuó como gerente general de la empresa, pero no solamente era la gerente general la que se encargaba de toda la parte logística, de todo el manejo de la empresa, sino además de eso era la editora. Ella era la que editaba los trabajos, muchas veces sola, muchas veces con colaboración con otras personas, pero la calidad de los informes, de la publicación y de la edición era su responsabilidad. Y eran documentos como se ha visto, muy incómodos para el gobierno. Yo me acuerdo acá, y acá nuevamente hay que recordar, era muy incómodo para el gobierno. Por ejemplo, después que salí, obviamente el gobierno del MNR, nosotros con Flavio y yo después personalmente, éramos muy críticos al gobierno del MNR, muy críticos a la nueva política económica, y como son en todas las épocas de la historia política de este país, unas veces más, otras veces más, el gobierno no dudó en amedrentarnos y sobre todo en amedrentarme a mí. Y la forma en que lo hizo fue la Contraloría General de la República, me inició una acción judicial porque alegaba que yo había hecho daño económico con el manejo de las divisas del Banco Central. Y se planteaba la posibilidad de unas notas de cargo absolutamente millonarias y mi alternativa era ir a la cárcel. Y yo me dediqué durante 6 meses a defenderme, no tenía plata para defenderme, y en el camino, al poco tiempo, el que me ayudó en la defensa es otro amigo al cual le tengo un aprecio extraordinario y un respeto como profesional increíble, Carlos Guerque. Carlos Guerque, y ganamos todas las probables notas de cargo que Toño Sánchez de Lozada, el hermano de Gonzalo Sánchez de Lozada, quería hacer. Se las ganamos de punta a cabo. Entonces de ahí seguimos molestando, y yo me imagino, Gonzalo, para mi suerte, debo agradecerle a Gonzalo Sánchez de Lozada, se le ocurrió que tenía que encontrar seguramente una manera de romper toda mi credibilidad. Finalmente yo era un ingeniero, ¿qué hacía un ingeniero discutiendo política económica? Era relativamente muy joven, un muchacho, estaba en mis órdenes, 30 años, ¿cómo me atrevía a discutirle? Y entonces Sánchez Lozada organizó con el ILDIS un debate sobre la política económica en la que participaba su presidente del Banco Central Nogales, el ministro de Hacienda, que era Juanito Cariaga, y él contra yo que tenía que hacer de crítico. Obviamente era un debate que tenía un doble objetivo. Por un lado era la oportunidad de Sánchez Lozada de explicar, mostrar la política económica, todo eso, pero aprovechar como un byproduct, como un subproducto de eso, hacerme quedar en ridículo. Y yo me asusté mucho y llegué a la conclusión que uno nunca debe pelear con sus menores, siempre tiene que pelear con sus iguales o con sus mayores, porque si pierde con sus mayores, igualito gana. Entonces le acepté el debate y me salió muy bien, no le gané el debate,
pero me dio mucho prestigio, con lo cual seguimos haciendo, y hicimos algunas otras cosas que realmente molestaron al gobierno, pero que iban en la dirección de la transparentización de la información. Un día publiqué la carta de intenciones que acababan de suscribir Gonzalo Sánchez de Lozada con el Fondo Monetario Internacional. La carta de intenciones era pues una cosa ultra secreta, porque además era conflictiva, porque políticamente muy delicada. Hablar de la carta de intenciones con el fondo era gravísimo en términos políticos, y yo se la publiqué. Entonces Sánchez de Lozada hizo una declaración diciéndome que yo era un mentiroso, que esa no era la carta de intenciones, que había mentido, y me mandó una andanada tremenda. Y nuevamente, las cosas de la vida, mi amigo Fernando Kiefer inmediatamente le hizo una petición de informe y le dijo que si no era la carta de intenciones, le diga primero si había firmado carta de intenciones. Y si había firmado carta de intenciones, ¿cuál era la carta de intenciones? Sánchez Lozada tuvo que ir al Congreso, no le quedó otra cosa que retractarse lo que me había dicho. Y a partir de ese momento, las cartas de intenciones, la revisión del artículo 4 con el fondo, ha dejado de ser un secreto en este país. Hoy día es parte de la documentación, como debe ser una democracia. Tiene que haber mucha transparencia. Claro que seguramente se quedó con el ojo en tinta. Cuando ya fue presidente de la República, yo era representante de YPF Argentina. Yo me estoy adelantando un poco. Y Sánchez Lozada, a través de Rebollo, le pidió al presidente de YPF Argentina que se desvinculara y me quitaran o sea, que dejara yo de ser representante de ellos, porque lo dijo muy de frente Rebollo, porque yo los molestaba mucho yo tenía una columna de prensa en el periódico Presencia, con mi columna de prensa y con mi informe confidencial. Y la posición de Stensoro, que era el presidente de YPF Argentina, fue que él me respaldaba totalmente, y que lo sentía mucho, y que él iba a seguir y se iba a tener a las consecuencias. Pero esa ha sido un poco además mi relación con Gonzalo y con el MNR.